Resolución del cuestionario 2 del laboratorio de FEM. En el primer experimento lanzador de anillos, se tiene como objetivos observar el comportamiento del lanzador de anillos y analizar el principio del funcionamiento del lanzador. El lanzador de anillos está basado en la inducción electromagnética. Al encenderlo, una corriente alterna pasa por la bobina creando un campo magnético que varía en el tiempo. Según la ley de Lenz, esta corriente inducida genera un campo magnético que se opone al campo de la bobina, produciendo así una fuerza de repulsión que empuja el anillo hacia arriba. La barra de hierro aumenta el campo magnético. Esta barra conduce líneas de campo magnético y de esta forma el campo magnético de la bobina es más fuerte, induciendo una corriente mayor. Así la repulsión será mayor y lanzará los anillos más lejos. ¿Cómo afecta la conductividad de los materiales? El aluminio tiene una conductividad alta, por lo tanto, cuando se coloca el anillo en el lanzador, se induce una corriente en el anillo debido al campo magnético variable. Esta corriente genera un campo opuesto, provocando fuerza de repulsión. El cobre tiene una conductividad más alta que el aluminio. Esto permite mayor corriente inducida, generando mayor fuerza de repulsión en comparación al anillo de aluminio. Así el anillo de cobre es lanzado con más fuerza y a mayor distancia. ¿Qué ocurrió al colocar el anillo hueco? El anillo hueco no salió disparado por lanzador. Al no estar completamente cerrado, el circuito tampoco lo está. De esta forma, la corriente inducida es insuficiente para generar un campo magnético opuesto lo suficientemente fuerte para lanzar al anillo. El experimento 2 nos pide la inducción electromagnética en una bobina. La primera pregunta que se nos hizo fue, ¿por qué al hacer girar el imán se produce corriente? Eso es debido a que el imán tiene un campo magnético y las líneas de este campo magnético pues entran a la bobina y lo que genera un flujo. Pero al girar el imán, cada vez entran menos líneas de campo al imán, a la bobina. Y según la ley de Lenz, cuando entran menos líneas de campo magnético, se generará un campo magnético inducido, el cual impedirá que se reduzca, que a su vez también implicaría que se generaría una corriente inducida. Después nos piden determinar la velocidad radial con la que gira el imán alrededor de su eje de rotación. Esto es sencillo, ya que según los gráficos que tuvimos, se puede relacionar directamente el periodo con el que cambia la corriente inducida con la velocidad radial del imán, ya que la frecuencia, además también usaremos el método de la frecuencia de la corriente inducida, ya que la frecuencia de la corriente inducida es directamente proporcional a la velocidad de rotación del imán. Como tenemos el dato del periodo de la corriente inducida, que es de 0,5 segundos, lo, para hallar la frecuencia será 1 sobre este periodo. Y después para hallar la velocidad radial del imán será 2pi por esa frecuencia, la cual es igual a 12,56 radianes por segundo. Después nos piden utilizar la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente inducida a pico. Como demos los datos como el radio de la bobina, el periodo, la resistencia aproximada de esta misma y el número de vueltas de la bobina, y también a su vez tenemos los datos obtenidos con el overflow, que los importantes serían en este caso el campo magnético máximo y el mínimo. Considerando que el flujo magnético es el campo magnético pico, que es el máximo menos el mínimo sobre 2, pues se puede extraer también otro dato que es la velocidad radial, que es también sería como el periodo de la anterior pregunta. También calcularemos el área de la bobina, que es pi, al ser un círculo será pi por radio al cuadrado en metros, y después el campo magnético pico. Después reemplazamos los datos en nuestra fórmula para pasar a usar la ley de Faraday, la cual nos indica que la Fe inducida es igual a menos el número de vueltas por el flujo, por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y a su vez la corriente inducida es la Fem sobre la resistencia. Reemplazando los datos como se puede ver a continuación, obtenemos la siguiente fórmula de la corriente inducida, el cual, como no sabemos directamente la resistencia de la bobina, se aproxima usando la máxima y la mínima. Después se colocó en GeoGebra y se comparó con la gráfica obtenida en el Lower Pro. Y podemos observar que son muy similares. La única diferencia sería que al no conocer la resistencia real, pues se podría llegar a confundir un poco, pero se puede aproximar a 1,2 ohms. Pues bueno, para responder la pregunta de programación se utilizó el programa Python, donde bajo la plataforma de Colab, donde se importaron las siguientes librerías NumPy, Matplotlib, SciPy y Google.colab. Se importaron los datos del TXT
se hizo la gráfica del campo magnético versus el tiempo con las funciones punto plot y todo lo que conlleva eso. Se define una función para hacer la función aproximada y se convirtió en mini Tesla el campo magnético. Se utilizó la función curveFit para hacer la función aproximada. Se creó una nueva variable campo magnético fit, donde es el campo magnético aproximado en la nueva gráfica. Y acá se muestran los dos campos magnéticos, uno que es del experimento realizado y otro que es el aproximado, ¿no? Claro, y anteriormente se determinaron parámetros. Ok, y se utilizó la fórmula de la corriente respecto al tiempo es menos el número de vueltas por el área sobre la resistencia por la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Y se pusieron los parámetros, se utilizó la B', donde es la derivada de B respecto al tiempo. Y se calculó la corriente aproximada, y bueno, llamada corriente inducida también. Y en eso se graficó las dos corrientes, la corriente del experimento en sí y la corriente aproximada, donde hice es la gráfica ámbar y su vez es la gráfica azul que corresponde al experimento como tal. Experimento 3. Transformador. La configuración del núcleo con los mejores resultados, en este caso, es cuando tenemos un núcleo de hierro cerrado. Cada configuración tiene los siguientes elementos principales, los cuales son las barras de hierro, las bobinas y el aire. Tenemos que tener en cuenta que el aire es un material paramagnético y que tiene una mayor reluctancia que el hierro, los cuales es un material ferromagnético. La configuración del núcleo cerrado permite un mayor flujo magnético y a su vez una mayor transferencia de voltaje a la bobina secundaria, permitiendo una mayor eficiencia. Tiene que ver también porque esta configuración permite un menor paso del aire. La relación de transformación teórica es igual a 1 dado que el número de vueltas en ambas espiras son iguales. Sin embargo, la relación teórica utilizando las mediciones es igual a 1.24, ya que se usó el cociente entre el voltaje primario RMS y el secundario RMS. La relación de voltaje RMS y pico medidos tiene el siguiente modo. Tenemos de voltaje secundario RMS que es 2.41 voltios. Y para convertirlo a pico, lo multiplicamos por la raíz de 2, obteniendo 3.41 voltios aproximadamente. Sin embargo, el voltaje secundario pico medido con el multímetro es igual a 3.52 voltios, por lo que existe el margen de error de, en este caso, el 3.17%. El margen de error nunca va a ser cero debido a que siempre existirán algunos factores, tales como el estado del material, en este caso el estado de la barra de hierro, o errores en la precisión en la medición de los equipos utilizados, como el multímetro. Para una precisión mayor, utilizaríamos, en este caso, una recomendación sería realizar más medidas e incluso con diferentes equipos de ser posible. Ahora utilizaremos un transformador elevador, el cual es aquel que tiene un mayor número de vueltas o espiras en la bobina secundaria. Utilizaremos la primera columna de la tabla mostrada, en donde la bobina primaria tiene 200 vueltas y la bobina secundaria 1600, obteniendo una relación de transformación teórica de 0.125. Extrapolando este valor, utilizando el voltaje RMS primario, obtenemos un voltaje RMS secundario de 24 voltios. Sin embargo, en base a las medidas, obtenemos que el voltaje secundario RMS es de 20 voltios, obteniendo una relación de transformación no teórica de 0.15.